Muy buenas tardes, chicos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. El día de hoy vamos a tocar el tema de las bacterias, ¿no? Vamos a tocar la definición, las clases y la importancia de las bacterias, ¿no? Vamos a continuar. Entonces, aquí en la primera imagen observamos bacterias. Mira, ve, esta es una bacteria, esta es otra, sino que cada una de estas bacterias, que en este caso tienen formas redonditas, están agrupadas haciendo fila, mira, formando como una filita, ¿no? Una columna, ¿no? Entonces, se encuentran agrupadas de esta manera. Y este tipo de bacteria que tiene esta forma redonda, ajá, vamos a estudiarlo hoy día, no te quiero todavía adelantar. Vamos a empezar primero dando una definición de lo que son las bacterias. La bacteria, para empezar, significa bastón. La bacteria significa bastón y es un vegetal unicelular, es microscópico, no tiene un núcleo. Acá está la bacteria. Esta es una bacteria que tiene otra forma, ¿no? No tiene núcleo, no presenta clorofila. Y estas bacterias suelen vivir en las aguas, en el suelo, en el aire, y están como parásitos que son más o menos patógenos, dicen, ¿no? Más o menos dañinos. Ojo, ¿no? Ahora, estas son las partes de una bacteria. Mira, esta es una bacteria, pero acá se le ha hecho un cortecito para poder ver lo que está dentro. A ver, empezamos. Primero, si tú te das cuenta aquí, ¿ves? Esta es una bacteria. Tiene una capa, dos capas, tiene tres capas esta bacteria. La primera capa se llama cápsula bacteriana, la segunda capa se llama pared bacteriana, la tercera capa se llama membrana bacteriana. Quiere decir que esta bacteria está protegida 3 veces, ¿no? Por 3 capas está protegida. Y la primera capa, que es una cápsula, es toda esta que se puede ver en la parte de afuera, ¿no? Y también observamos en la parte de afuera unos palitos, parecen unos pelitos, ¿no? Esto se les llama pili o fimbria. Aquí están, ¿ves? Estos se llaman pili o fimbria, ¿no? Pili o fimbria. También podemos observar en la parte de afuera de la bacteria algo que sobresale del interior. Esto que parece una colita, ¿no? Pero esto que parece una colita cumple una función muy importante en la bacteria. Hace que la bacteria se pueda trasladar, se pueda movilizar. Y esto se llama flagelo procariótico o simplemente conocido como flagelo, ¿no? El flagelo va a ayudar a las bacterias a que se pueda movilizar. En el interior de la bacteria vamos a encontrar también otras partecitas dentro de la bacteria. Todo lo que está de color así medio morado, color lila, todo esto, el fondo lila, este fondo, se llama citoplasma. Citoplasma. Y en el citoplasma podemos observar algunas partecitas amarillas, órganos que son gránulos de comida. Vamos a encontrar acá otros órganos llamados ribosomas. Vamos a encontrar en el centro una parte que se llama cromosoma o es la región del nucleoide. Esta bacteria es un ser vivo, no presenta un núcleo, porque el núcleo, vamos a decir, viene a ser el órgano que controla todas las actividades metabólicas. El núcleo es una parte muy importante de la bacteria que la controla, o mejor dicho, que controla a la célula, porque la bacteria es una célula, pero esta bacteria no tiene. Y el hecho que no tenga no quiere decir que que pueda controlar sus actividades. Ahora, nosotros sabemos que los seres vivos respiran, esa bacteria respira, hacen digestión, ella también hace digestión, se reproduce, ¿no? Etcétera. Y todas esas actividades que hace un individuo, esta bacteria también la puede realizar, ¿no? Es un individuo en pequeño. Veamos. Ahora, vamos a estudiar las clases de bacterias. Las bacterias presentan 4 clases, o hay 4 clases de bacterias que son las principales. Primero observamos acá. La primera es las llamadas cocos. ¿Por qué le llaman estas bacterias cocos? Son aquellas que tienen formas redonditas. Así como la vimos al comienzo de nuestra presentación, vimos que habían bacterias que estaban así agrupadas. Muy bien, esa bacteria, esa es la bacteria, ¿no? Tiene forma de coco, solita, es individual, es un coco, pero a veces hay bacterias que están unidas con otra.
O sea, ya no es una, son dos. Les llaman diplococo. Hay bacterias que están unidas así, una, con otra, formando como una cadena, así. ¿Cómo se le llama a la que forman en cadena? Aquí la tienes. Se llama estreptococo. También hay bacterias que tienen forma de racimo, parece un racimo de uva, o sea, se juntan de esta manera o algo parecido. Entonces, le llaman a estas bacterias, a estos coquitos, por la forma como se agrupan, le dicen estafilococo, ¿no? Por la forma en la cual se encuentran agrupadas. Hay otras bacterias que se agrupan de 4, son las llamadas tetrada, otras bacterias que también se agrupan de 4, pero sino que no son tan redonditas, son medias cilíndricas, ¿te das cuenta? Mira, cilíndricas, son media alargaditas por atrás, la llaman sarcina. Entonces las bacterias, la primera clase de bacterias que estamos estudiando son los cocos que tienen forma esférica y causan enfermedades como la pulmonía, ¿no? Que afectan a tus pulmones, la gonorrea, que afectan las partes genitales, meningitis, afecta las membranas que envuelven el cerebro, ¿no? Los meninges, ¿no? Entonces, produce la enfermedad de meningitis, que es inflamación o infección de los meninges, amigdalitis, fiebre reumática, etcétera, ¿no? Entre otras enfermedades. También ahora tenemos a los bacilos. Son bacterias que tienen forma alargada. Miren, chicos, acá está la forma alargada de las bacterias, ¿no? Entonces, en este caso vamos a encontrar que esas bacterias son larguitas, ¿no? No son redondas, son larguitas. Y de acuerdo a la forma como se encuentran agrupadas esas bacterias larguitas, la vamos a ver aquí, ¿no? Como nos muestra la otra imagen, el nombre que van a dar. Pero primero veamos qué son los bacilos. Los bacilos son estas bacterias que tienen forma de bastoncillo. Bastoncillos, son así larguitos, como un bastón, ¿no? Causan enfermedades muy peligrosas como la tuberculosis o conocida como TBC, como por ejemplo ese bacilo de Koch, ¿no? El bacilo de Koch es el nombre de esa bacteria. Koch es por el nombre de que lo descubrió, ¿no? Esta bacteria. Entonces, este tipo de bacteria llamado bacilo causa la enfermedad de la tuberculosis, también causa la lepra, tétanos, tifus, carbunco, difteria, escarlatina, fiebres de Malta. Ahora, estas son alargadas y se pueden agruparse de dos, se llaman diplobacilos, porque ahora ya no son cocos, ahora son bacilos porque son larguitas, diplobacilos. Si están en filita así, se llaman estreptobacilos. Y si están juntas así de largo, ¿no? Juntas así, se les llama empalizadas por la forma en que esos bacilos se encuentran agrupados. Vamos a ver ahora la tercera clase de bacterias. Son los llamados espirilos. El nombre espirilos viene de espirales. Quiere decir que estas bacterias tienen forma de espirales y acá lo podemos observar en la imagen. Mírenme, los espirales, ¿no? Como un resorte, tiene forma como un resorte. Y algunas de ellas tienen en los extremos estas vellosidades, ¿no? Estas fimbrías. Si son muy largas se les llama flagelo. Entonces, algunos espirilos los presentan. En este caso vemos que acá no hay, pero hay otros espirilos que sí. Entonces, ¿qué son los espirilos? Los espirilos también son bacterias, pero que tienen forma de espiral. Causan la sífilis, fiebres recurrentes, ¿no? También son peligrosas. Causan la sífilis, que son también enfermedades que se producen a nivel de los genitales, ¿no? La sífilis. Luego, vamos a ver otra clase de bacterias. Vamos a ver la otra clase de bacterias. Son los llamados vibriones. Vibriones, miren. Ahora, ven acá la forma que tienen los vibriones. Es como los bacilos que hemos visto anteriormente, son alargaditas, pero estas son un poquito más pequeñas. O sea, como que no son rectas, son como que tiene algo entre los espirilos y entre los bacilos, pero es más cortita, ¿no? Entonces, aquí observamos en esta imagen, tenemos aquí un vibrión. Este es un vibrión. Entonces, ¿qué son los vibriones? Los vibriones son bacterias que tienen forma de una coma, parece una coma, ¿no? Son cortitas, tiene forma de una coma ortográfica, causan enfermedades como el cólera. Entonces, por ejemplo, que te estoy mostrando, es la bacteria que causa el cólera, ¿no? Conocido como Vibrio cholerae, que causa el cólera, el cual pues fue algo muy desastroso que causó
en la humanidad, ¿no? Muchas muertes. ¿Por qué? Porque produjo, bueno, ¿no? Contaminaban, bueno, se encontraba en el ambiente, en los alimentos, en los platos que no estaban lavados, en los mismos alimentos que venden en la calle, es contaminado. Entonces las personas que comían y no lo lavaban bien estaban comiéndose con todo y el vibrión. Entonces se enfermaban, les daba bastante fiebre, diarrea y también bastante fiebre y diarrea, que era lo que producía un malestar, ¿no? Muy, muy grave y muy peligroso que podía llevarlo hacia la muerte. Estafilococo. Vamos a ver ahora sobre las bacterias al microscopio. Tenemos los estafilococos, estreptococos, neumococos, gonococos y meningococos. Entonces, estamos hablando de algunas bacterias que son conocidas, bueno, no, de repente ustedes no lo conocen mucho, que son muy conocidas, y las enfermedades que estas bacterias están causando. Tenemos el caso del estafilococo, por ejemplo, produce pus, ¿no? Y cuando dice estafilococos, quiere decir que son las bacterias redonditas y que se encuentran como racimo de uvas, ¿no? Estas producen pus, y pus es como una sustancia, algo líquida, semilíquida, que se forma en las heridas cuando no han sido desinfectadas en su momento. Entonces, ¿qué sucede? Comienza a formar pus, ¿no? Un líquido medio entre blanquecino, crema, amarillento, ¿no? Y esto es bastante también peligroso. Hay que estar limpiándolo, desinfectando las heridas. No podemos estar con las heridas ahí y dejarlas a la intemperie, tantos microbios que hay en el aire. Tenemos el estreptococos que dan pus, ¿no? Causan pus, pero en las amígdalas. Son las bacterias que tienen forma de coquitos redonditas y que están agrupadas en forma de cadenas, o sea, una seguida de otra, formando cadenas, ¿no? Y produce pus en las amígdalas. También produce la llamada fiebre reumática. Tenemos otro, que son los neumococos, que también son los mismos bacilos que tienen forma de cocos, ¿no? Pero se encuentran no agrupadas en cantidad ni en fila larga, sino se encuentran agrupadas de 2 en 2. Entonces, este tipo de bacteria llamada neumococo da la pulmonía, produce la pulmonía. Hay otra bacteria que se llama gonococos, que produce la gonorrea, y estas bacterias también se encuentran agrupadas en parejas, ¿no? Listo. Hay otra que se llama meningococos, que producen la meningitis. Ya lo habíamos mencionado hace un momento, la meningitis, ¿no? La meningitis es una infección o inflamación a los meninges, que son las membranas que envuelven el cerebro. Entonces, es muy peligroso porque puede llevar hasta la muerte, ¿no? Entonces, ese meningococos produce la meningitis, y también, como son coquitos, son redondos, estos se encuentran en pareja, ¿no? Tenemos el bacilo de Eber, es un bacilo, estamos hablando ahora en forma de bastoncito, ¿no? Pero tienen flagelo, tienen ese flagelo, esa colita que les dije, y produce el tifus. Tenemos los vibriones coléricos que producen el cólera, es el vibrión que te mencioné hace un momento, que tiene forma de una coma curvada, ¿no? Con una colita, con un flagelo, ese que produce esa enfermedad del cólera que causó mucho daño, ¿no? Hace muchos años atrás. También tenemos el bacilo de Koch, que produce la tuberculosis, lo que te comenté también. Estos, si son bacilos, tienen forma de bastones, son alargaditos, no son bacterias que son alargadas, que tienen forma de bastoncillos. Y este bacilo de Koch, bueno, ya te comenté que fue descubierto por un señor de apellido Koch, y a él se debe el nombre de este bacilo, ¿no? Que produce la tuberculosis conocida como TBC. También tenemos los bacilos de Nicolaier, que produce el tétanos, tiene forma de unos palillos de tambor, así como son los palitos del tambor, algo así parecido tiene esa forma, este bacilo de Nicolaier, ¿no? Bastoncillos, recuerda que son alargaditos, ¿no? Tenemos también ahora las espiroquetas. Espiroqueta viene de espirar, son las bacterias que tienen forma de espiral. Entonces, hay una bacteria que es, bueno, en este caso la espiroqueta pallida, produce la enfermedad, la sífilis, ¿no? Y que tiene filamento helicoidal. Quiere decir que tiene unas vellosidades en su interior.
Muy bien, chicos. Entonces, espero que tengan presente ustedes este tema, que es un tema bastante interesante, ¿no? Cuídense mucho, chicos, y recuerden, ¿no? Cumplir con las tareas. Hay otra parte importante que también se los voy a dejar para que lean, es acerca de por qué es importante las bacterias. Eso se lo voy a dejar para que ustedes lo lean, ¿ya? Pero la tarea queda pendiente. Cuídense, chicos, y muchos besitos para ustedes.